En el siguiente video se pretende poner de manifiesto la idea planteada por Michael Halliday en su obra El lenguaje como semiótica social, en donde enmarca la construcción y la validación de la personalidad de un individuo, todo esto mediante el lenguaje, el cual está esencialmente ligado y es mutuamente dependiente de la vida social. Para proponer una mejor comprensión de estas ideas, abordaremos la construcción de las identidades y las vivencias del género apropiado mediante su formulación dada por el lenguaje. En su texto El lenguaje y el hombre social, Halliday parte de la idea de que los individuos estamos insertos en un entorno que nos involucra con los otros, es decir, que nos encontramos dentro de un entorno social en el cual estamos interactuando de manera directa o indirecta con otros individuos. Existimos en un medio que involucra aspectos tanto materiales como sociales. Dentro de esta vida social, nos valemos de un recurso indispensable e inseparable de este concepto, el lenguaje. El lenguaje nos permite la interacción, crea la vida social o al hombre social y paradójicamente, este ser es quien crea el mismo lenguaje. Se trata de una interdependencia, dos elementos que forman un todo indisoluble. Mediante el lenguaje aprendemos la forma colectivamente aceptada y estandarizada de vivir la vida. Vamos adquiriendo, creando y reproduciendo discursos dentro de la cotidianidad que nos forman y moldean para ser miembros válidos de la sociedad. Dentro de nuestro proceso de socialización ocurre algo muy interesante. En este nos encontramos con instituciones o grupos sociales que fungen como reguladores y legitimadores de las prácticas lingüísticas que establecemos. Por lo tanto, estas instituciones validan o sancionan nuestros modos de vivir. Esta legitimación e invalidación de ciertos discursos y por lo tanto de formas de pensar y de vivir se dan de manera casi imperceptible. Pasan desapercibidas dentro de nuestras prácticas diarias, acontecimientos sencillos dentro de la implementación más cotidiana del lenguaje y en circunstancias que parecen no tener ninguna relevancia. Estos son los momentos que más enriquecen nuestros modelos sociales y la adopción de la cultura. Internalizamos esta información para hacerla parte de nosotros y posteriormente continuar con la transmisión y reproducción de este conocimiento del mundo. Situaciones e interacciones que parecieran tan sencillas y cotidianas son las que más influencia tienen en este proceso. Mediante este compartir de esquemas, se van creando diferentes imaginarios sociales como los imaginarios del género. La vivencia de personas trans, específicamente de mujeres trans, se encuentra intrínsecamente relacionada con las prácticas discursivas que configuran su realidad material. Su presencia en la historia de la humanidad es innegable. Sin embargo, en la actualidad, diversas prácticas discursivas buscan rivalizar su existencia. Esto sucede debido al guión social impuesto a la mujer y a la feminidad, que, sin embargo, no define qué es ser mujer y qué es lo femenino. Por consiguiente, será el lenguaje y su interaccionismo el que definirá la vivencia de las mujeres trans. Lamentablemente, en regiones colonizadas como América Latina, el discurso religioso europeo ha impuesto un castigo a aquellas vivencias que no se ajustan al binario de género. Una idea ingenua sería creer que este rechazo y castigo tienen orígenes naturales. Algunos seguidores de Richard Dawkins objetan que la existencia de mujeres trans se opone a la proliferación genética y el seguimiento de la raza humana. Sin embargo, estos esencialistas ignoran las prácticas culturales no binarias que ya imperaban en ciertas regiones colonizadas, por ejemplo, los mushes en Oaxaca y los afafines en Samoa. Además de lo ya mencionado, el autor José Antonio Langarita hace un abordaje de los espacios públicos, los cuales cuentan con una inherente interacción social. El autor ofrece una visión mediante la que propone que estos pueden ser analizados más que como espacios físicos, como un lugar de redefinición y vigilancia del género que clasifica y legitima a los cuerpos. En estos espacios se ven manifiestos ciertos modos de relación entre los seres, que comúnmente responden a parámetros hegemónicos de la heterosexualidad y el binarismo genérico. Los postulados de Langarita se ponen de manifiesto en la realidad más imperante para el siglo XXI, el Internet. Dentro de este espacio se pueden poner de manifiesto discursos variados con respecto a la existencia de mujeres trans. Por un lado podemos encontrar discursos, ya sea en videos de YouTube, tweets, blogs, etc., que demandan y enseñan a mujeres trans cómo experimentar una hiperfeminidad, que, como ya se ha estipulado,
No se ha definido, pero realiza una función económica en la existencia de las mujeres trans, al ser la cuota que deben pagar. Por otro lado, podemos encontrar reproducciones de los discursos esencialistas que denuncian una no existencia de las mujeres trans. En estos casos, el discurso es más variado, pues la inexistencia de las mujeres trans se ve sustentado en esencialismos biológicos, que Judith Butler ya ha expuesto como construcciones sociales, o esencialismos biológicos que se sazonan con apoyos sociales que reducen la presencia de las mujeres trans a una herramienta más del patriarcado que oprime a las denominadas mujeres biológicas. Ahora bien, después de estos ejemplos, podemos regresar un poco a lo que mencionábamos sobre las interacciones y el compartir los modelos de vida. En este proceso descrito previamente sobre la internalización de significados que regulan la vida, no es más que la muestra evidente de cómo un ser humano deviene en una personalidad. Siguiendo Halliday, los seres humanos somos una especie que, a diferencia de otras, nos insertamos en grupos mediante el uso del lenguaje. Es gracias al lenguaje que pasamos de ser organismos puramente biológicos pertenecientes a una especie a ser parte de un grupo en donde un individuo puede interactuar con la otra gente. Dentro de esta relación y mediante la lengua, adquiere una posición de persona en medio de toda esta interacción y siendo parte del grupo. Esto le da un estatus de potencialmente útil para la sociedad, en donde estará involucrado en distintas relaciones y llevará a cabo papeles sociales, lo cual lo lleva finalmente a devenir en una personalidad capaz de desarrollar todos aquellos papeles dentro de sus relaciones. La personalidad, como producto final, únicamente es alcanzada mediante el lenguaje. La lengua representa el medio para la construcción de los individuos. Los procesos sociales son constituidos y constitutivos de los seres humanos, y dentro de nuestras interacciones nos moldeamos para terminar siendo un producto válido y específico que tiene lugar en la sociedad porque le es útil a esta misma. Al mismo tiempo, nosotros reproducimos el mismo proceso y también adquirimos la función de ser reguladores de los otros. No se trata de que tengamos un rol pasivo en esta situación. Moldeamos y legitimamos al mismo tiempo que somos regulados. Somos juez y parte dentro de este proceso. Los discursos que escuchamos y los que manejamos todos los días y en cualquier situación nos forman y enmarcan los parámetros de nuestro existir y el de los demás. Las pautas que se establecen con respecto al género se reproducen y en este camino se transforman o se mantienen en cada uno de los discursos. Los imaginarios del género están insertos y aterrizados en el lenguaje que utilizamos para interactuar con los demás y por lo tanto para constituirnos. El lenguaje es el medio para formar la personalidad, para que un individuo finalmente sea legítimo ante una sociedad y para que los papeles que desempeña sean vistos como adecuados. Lo que implica que es mediante el lenguaje que la concepción del género se transmite y se adopta o modifica para ser parte de una personalidad. El lenguaje es el medio para internalizar la vivencia del género y en este sentido, tristemente, para validar o invalidar la misma.